todo lo que está pasando y con que están viendo que los tiempos cambian y que de alguna manera, si no estamos empapados de las profecías bíblicas, sin duda vamos a estar muy confundidos. Entonces, la idea de estos programas prácticamente son temas de esperanza, para la iglesia. Son duros, o sea, hay temas duros y fuertes que hay que tocar, pero a final de cuentas son de esperanza para la iglesia. No puede ser que un cristiano, teniendo la seguridad de la salvación y que está en Cristo, esté atemorizado con estos temas y con estos tiempos. Entonces, la idea de los programas es eso. Muchas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos mucho. Ahora, la idea de nosotros siempre es un privilegio poder informar sobre los temas en los cuales Dios nos ha preparado, porque a cada líder espiritual Dios prepara en diferentes temas y cada quien tiene que hacer lo que le toque, ¿verdad? Entonces hay que dejar a los líderes espirituales que tienen diferentes temas, dejar que los enseñen, y hay gente que Dios ha preparado para informar sobre estos tiempos, y lo importante es que se deje hablar, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de amor, sin duda, y a nadie nos queda ninguna duda sobre eso, pero también es un Dios de justicia, y ese día va, y su justicia se va a aplicar. Entonces, podemos ir en contra de eso. Yo veo muchos cristianos que van en contra de poder hablar de las cosas duras de la Biblia, pero al final va a pasar. Y si realmente no estamos preparados, capacitados, pues realmente no vamos a tomar la mejor actitud para estos tiempos. Está escrito en la palabra de Dios que la iglesia vivirá principios de dolores. Va a haber sufrimiento. Y Cristo dice que esto es necesario que esto acontezca. Y debemos analizar por qué Cristo dice que son necesarios estos tiempos para la iglesia. Y es donde estamos, en principios de dolores. Y no es que esta pandemia los haya empezado, los principios de dolores. Los principios de dolores ya empezaron hace tiempo. Tal vez no los hemos identificado. Y eso es un problema también, que no identifiquemos los tiempos. Pero la iglesia los va a vivir. Eso, tengan la plena seguridad que la iglesia va a vivir principios de dolores. Y si esos tiempos no los aprovechamos para hacer lo que nos toca, para ponernos en paz con Dios, para poder prepararnos para dar cuentas a Dios, porque todos vamos a dar cuentas. Y si estos tiempos nos apaciguan o nos ponen en confort, en estar dentro de la casa y no hacemos nada, pues estamos en una actitud que realmente no agrada a Dios. Y créanme que estos programas nos van a alertar, nos van a ayudar a poder saber cuál es la actitud que debe tener un creyente ante estos tiempos. Y también estos programas van a servir para la gente que no cree, ¿verdad? Porque la Biblia se ha ido cumpliendo como relojito, hermanos, como relojito, y se va a seguir cumpliendo. Entonces, las personas que tenían la Biblia de lado, o las personas que no le querían dar tanta importancia a las cosas de Dios, pues estos principios de dolores y estas circunstancias que está pasando el mundo sin precedentes, pues va a hacer que se acerquen a Dios. Y nosotros como cristianos somos responsables de llevarle las buenas nuevas a las personas. Esta situación que vivimos hoy, que es mundial, es una oportunidad para la iglesia. Es una oportunidad. Entonces, pues a lo mejor ahorita que estamos comenzando con esto, van a decir, pues, ¿cuál oportunidad? O sea, bueno, van a ver que al terminar estos programas y terminar los temas, van a quedar bien claros que esto es una oportunidad para la iglesia y para nosotros mismos y para todos los creyentes. Porque tal vez estábamos
en una etapa de confort, tal vez estábamos no teniendo a Dios en prioridad, y todo esto nos va a ayudar a estar de acuerdo a lo que la Biblia establece como creyentes, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pequeña presentación de lo que se va a tratar estos programas. Hoy vamos a hacer un programa, y la próxima semana, a partir del lunes, estamos programando un programa de lunes a jueves. Va a durar media hora para que tengan la oportunidad de, bueno, estoy batallando ahí con las actividades de la casa. Bueno, no se despeguen mucho. Voy a tomar temas, detalles muy importantes, ¿verdad? Ahorita lo vamos a explicar más a detalle, pero información que les va a servir muchísimo, ¿verdad? Los que han ido a las conferencias, pues ahí a veces hacemos conferencias de 4 horas porque los temas proféticos no se pueden explicar en poquito tiempo. Entonces, pero aquí vamos a tratar de hacer un esfuerzo para poder, la información que ocupen, se les pueda proporcionar durante los programas. Muy bien, entonces, pues aquí vamos a estar mi esposa y yo con los programas, y a mí me da mucho gusto que me acompañe y que me apoye con todo esto, ¿verdad? Entonces, pues le dejo la palabra también para que dé su opinión sobre estos programas. Gracias. Sí, pues gracias. De nada. Como dice mi esposo, muy importante el que sepamos realmente lo que está pasando a la luz de la Biblia. Creo que esto, como para nosotros como iglesia, de ver y tomar ese tiempo para decir si todas las áreas de nuestras vidas están entregadas al Señor, y quitándonos de tantas cosas que hacemos normalmente, ¿verdad? Tener ese tiempo con el Señor y decir, Señor, dime qué áreas debo entregarte. Quiero ser realmente un siervo tuyo, un siervo que te agrade, un siervo que pueda cumplir el propósito con el que fuimos creados. Y qué bueno que tenemos ahora esta oportunidad de, como iglesia, primeramente estar en esa reflexión, y en segundo, tener ese tiempo y ese entusiasmo de compartir a los demás el que Cristo viene pronto, que es una noticia fabulosa para los que realmente le amamos, realmente le seguimos. Es un acontecimiento que estamos esperando, el por fin ver a Cristo cara a cara. No hay algo comparado con la felicidad que va a ser ese momento, ¿verdad? Y vivir eternamente con Él, y que podemos ver a través de la Biblia cómo Dios nos deja esas pautas, ¿verdad? Para que estemos atentos y estemos diciendo, ven, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos a empezar a informarles sobre los temas que vamos a ver, pero antes que nada quiero comentarles que la Biblia marca una etapa de confusión espiritual muy fuerte. O sea, va a llegar el tiempo en que el mundo esté confundido. Véanlo con una simple, pues un virus, ¿verdad?, que es mundial y que llegó a ser pandemia, y llega tanta información que a la vez se convierte en desinformación y la gente está bien confundida. Esta situación ha cambiado los planes de muchísima gente, y sin duda a los cristianos nos debe cambiar también nuestros planes a favor de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero va a llegar una etapa de confusión. Ahora, esta generación vive tiempos de que cada quien tiene su verdad, el relativismo, y respeta lo que yo pienso y respeta lo que otros piensen, y si quieres imponerme tu idea, estás muy mal, pero la realidad es que hay verdades absolutas, hermanos. O sea, algo que se ha perdido y ha dejado de tener importancia es que
que a todo mundo le interesa tener la razón, sus opiniones son válidas, respétame, pero la Biblia sí tiene verdades absolutas. No es de que tenga la razón o que es la opinión de alguien. Hay verdades absolutas y están instaladas en la palabra de Dios. Entonces, ahora lo que esta sociedad ha dejado, con tanta tecnología, nos hemos creído dioses. Nada puede con esta sociedad, porque hemos avanzado mucho tecnológicamente. Y vean lo que hace un simple virus, hermanos. O sea, y no es nada de lo que pues la Biblia marca que va a venir, ¿verdad? Un simple virus hace que la sociedad esté muy confundida y sus razonamientos lógicos, sus opiniones, pues claramente no le sirven para nada. Entonces hay establecido en la Biblia la verdad absoluta. Lo mejor que le puede pasar a un cristiano, es dar con la mejor interpretación bíblica. Porque sí la podemos estudiar, sí la podemos leer los cristianos. Claro que los incrédulos pues, ni la voltean a ver. Pero leyéndola, tal vez no puedes encontrar la mejor interpretación. Pero lo mejor que le puede pasar a un cristiano es tener la mejor interpretación para que estés aplicando Biblia en tu vida, ¿verdad? Y eso va a ser muy agradable a Dios. Imagínense que ustedes, o que cualquier persona, cualquier cristiano, un versículo de la Biblia lo hayan interpretado y hayan tenido 10, 15, 20 años con una idea de un versículo mal interpretado, y así lo hayas estado aplicando, pues no te va a servir de nada. Al ir a dar cuentas no te va a servir de nada el conocimiento, porque lo tenías mal interpretado. Entonces hay que pasar de nivel en la Biblia, hay que meterse mucho, hay que estudiarla mucho para llegar a dar con la mejor interpretación. ¿Por qué? Porque si creemos en Dios, pues tenemos que creer en Satanás. Y es una verdad que ataca la sana doctrina. Satanás ataca la sana doctrina. Quiso descontextualizar versículos con el mismo Jesucristo. Con el mismísimo Hijo de Dios quiso descontextualizar la Escritura. Cuando le dice, pues lánzate si quieres si eres el Hijo de Dios, Dios te va a salvar. Y Cristo le responde firme con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, así el ataque de Satanás a la sana doctrina es muy fuerte. Entonces, si hoy más que nunca estos tiempos no los ocupamos para meternos y conocer más a nuestro Dios, claramente no estamos aprovechando este tiempo y el área de oportunidad que tenemos con estos tiempos. Entonces, la Biblia es la verdad absoluta. Ahora, lo que pasa es que mucha gente duda que la Biblia sea la verdad absoluta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dudan que sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, pues la escribieron hombres y pueden tener fallas. Pero vamos a leer 2 versículos que el cristiano necesita creer, ¿verdad? Porque si el cristiano los pone en duda, pues tiene un grave problema. Y también este programa, por favor, compártalo a la gente que está un poco tibia, a la gente que no conoce de Dios, porque tiene que estar firme que la Biblia es inspirada por Dios y que los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, es un libro sobrenatural. Y el que estudia profecía y se mete a fondo, se da cuenta que solo es poder de Dios. Porque tanta profecía cumplida, tantas profecías de que un profeta que escribió 1000 años antes están cumpliéndose profecías ahora en la actualidad, pues solo es poder de Dios. Y que los profetas y apóstoles no se contradecían ni hablaban de lo mismo, que no se conocieron. Solo es poder de Dios. Entonces el que estudia la Biblia, su fe se va incrementando. Entonces vamos a leer 2 versículos importantes para ir estableciendo bases, que es lo que vamos a hacer en este programa, para entrar a temas más fuertes, que los voy a explicar ahorita de manera muy general.
Y lo que debemos entender también, porque sí, muchas veces dicen que la Biblia la escribieron hombres, pero cuando me ha tocado que me digan eso, normalmente les explico algo como esto. Mira, un dueño muy importante de una compañía muy grande no se pone a redactar las cartas personalmente, tiene sus secretarias, tiene gente que le escribe las cartas, pero siempre escriben lo que el dueño dice. Entonces, imagínate que Dios es súper importante y entonces puso a alguien a que escribiera su palabra, y es por eso que tanto desde Génesis hasta Apocalipsis todo siempre va a cuadrar, porque el que dictó eso fue él mismo. O sea, sí realmente utilizó personas para que lo escribieran, pero el que dictó eso fue Dios. Entonces todo lo que está ahí en la Biblia es la palabra de Dios. Él lo dictó, o sea, obviamente no lo escribió personalmente, ¿verdad? Pero es como eso, como personas que trabajaron para él durante un tiempo y estuvieron escribiendo lo que Dios les mostraba, lo que Dios les dictaba. Pero es eso, o sea, él es el creador, es el soberano, es lo más grande que existe, y tiene gente que trabajamos para él. Muy bien, claro que sí, muy buen ejemplo. Y bueno, el asunto es que si aquí estamos poniendo el tema, estos programas se van a definir como entendiendo los tiempos que estamos viviendo, y nos vamos a ir a la palabra. Entonces por eso tenemos que sentar primero bases muy importantes, para que también, si nos escuchan personas que están un poquito débiles con la situación con Dios, pues tengan la seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es la verdad absoluta. Y vean lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Este versículo tiene mucha profundidad, pero lo que quiero que se entienda ahorita nada más es: toda la escritura es inspirada por Dios. Y si la inspiró Dios, es verdad absoluta. ¿Okay? Entonces nosotros nos vamos a adentrar a la escritura para comprender estos tiempos. Ustedes díganme nada más, o sea, porque muchos ponen en duda si Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero ahorita estamos diciendo, oye, ningún cristiano duda que Dios haya creado los cielos y la tierra. Génesis lo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchos lo tienen en duda. Si la gente duda del Génesis, automáticamente va a dudar de toda la palabra. O sea, ahí está nuestra fe. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y no es una fe ilógica, es una fe entendible. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Entonces, el que pone en duda el Génesis, automáticamente puede poner cualquier parte de la Biblia en duda. Lo que no le parezca, pues eso lo acomodan los hombres. Pero aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Imagínense, hermanos, si un Dios que creó los cielos y la tierra, dimensionamos el poder que tiene Él. ¿Lo digerimos? O sea, digerimos que Dios creó los cielos y la tierra, y al humano y las plantas y los animales. Dimensionamos su poder. ¿Ustedes creen que no haya tenido el poder para dejar su palabra? ¿No es más fácil? Imagínense, si dudamos que la Biblia, que es inspirada por Dios, trae fallas, o automáticamente no creo que sea la palabra de Dios, estamos muy, muy desubicados, hermanos. Entonces, aquí, toda escritura es inspirada por Dios. Los 66 libros, ¿verdad?, de la palabra de Dios, Dios se encargó de dejarnos la instrucción para el ser humano. Imagínense, si se duda eso, pues está dudando que Dios no creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces realmente, pues la fe es errónea, ¿verdad? Entonces, este es un versículo que queremos dejar claro, y que todas las personas que escuchen estos programas tengan la seguridad que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Siguiente versículo, por favor, Mariana.
Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu Santo es Dios. Tiene el poder suficiente para poder plasmar la instrucción para nosotros. Imagínense una persona muy importante que es dueña de una empresa que hace televisores y hace miles de televisores para que lleguen a muchísimas partes y lo manda sin un instructivo. Si una persona humana es responsable y manda un instructivo con lo que crea, para que al momento que haya dudas, pues te vayas al instructivo y conozcas. ¿Ustedes creen que un Dios del poder que estamos hablando no se haya dado el tiempo para dejarnos la instrucción que ocupamos? Entonces, en base a que todos los profetas que hablaron de los antiguos y con los apóstoles fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo. Ahora, no se contradicen. Si dos doctores que estudian la misma carrera hoy en día ven a un paciente y dan diferentes diagnósticos, y estudiaron 15 años y todo, y dan diferentes diagnósticos, estos profetas y apóstoles que no se conocieron no se contradicen, en diferentes idiomas escribieron, en diferentes continentes, de diferentes clases sociales, y no se contradicen. Dígame si no es poder de Dios. O sea, realmente las personas que piensan que la Biblia tiene errores, contradicciones, o que no es la palabra de Dios, realmente están en un desconocimiento que va a llevar muchas consecuencias. Y más, pues que la vida eterna está en juego con esa actitud hacia la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, muy bien. Dando estas bases, yo quiero comentarles que Dios estableció un plan para esta creación. O sea, malamente las personas piensan que Dios perdió el control de este mundo, o que realmente lo creó y ya está en otras partes porque ya está decepcionado de este mundo y ya pues es una moneda al aire, a ver cómo le va y a ver hasta cuándo sobrevive. Pues un gran error. Como dice la palabra, erráis por desconocer las Escrituras. Así les dijo Cristo, erráis por desconocer las Escrituras. Dios estableció un plan desde el principio al fin. Dios estableció desde el Génesis hasta el Apocalipsis el plan establecido para esta humanidad. Y dentro de ese plan es donde estamos hoy en la actualidad. Alguna persona que no conocen a profundidad las Escrituras, sin duda, pues están sacados de onda, ¿verdad? Pero realmente a un cristiano no le debe sorprender lo que estamos viviendo. No le debe sorprender, porque está establecido y está escrito. Ahora, si un cristiano dice, no, estoy sacado de onda, pero yo sí he estudiado profecía, pues tal vez tengas mal interpretado. Y Cristo les dijo a los fariseos, a ver, ¿tienes dudas? Vete a la ley, vete a la palabra. Cualquier duda, vete a la palabra. ¿Y cómo la estás interpretando? Cristo le dijo, ¿cómo lees? ¿Cómo estás interpretando? O sea, es importante cómo estás interpretando la palabra de Dios, porque hoy es cristianos de 20 años viviendo equivocados con una interpretación equivocada, y cuando llegan los tiempos, pues sacados de onda. Créanme que un cristiano que se ha metido a estudiar el plan de Dios de principio a fin, no hay ninguna sorpresa. Ninguna sorpresa. Y aparte, más la confusión que viene, porque es más, si ahorita estamos sacados de onda, pues no es nada. No es nada. Ahora, vean la seguridad que nos da la palabra de Dios. O sea, si las personas que opinan de todos lados y que llegan información y que te metes a las redes y que yo opino esto y que yo opino lo otro, y cada quien tiene en su mente
su interpretación de lo que está pasando. Incrédulos y no incrédulas. Pues si realmente quieren saber la verdad, la respuesta está en la Biblia. La respuesta está en la palabra de Dios y la respuesta está en la verdad absoluta, que es el documento fidedigno que Dios estableció para que le conozcamos, ¿verdad? Y vamos a leer un versículo para sentar esta base. Dios tiene un plan para esta creación. Por favor, Mariana, ¿me ayudas? Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. Te lo está diciendo el creador de todos nosotros. Pero no, nos vamos a los mayas y nos vamos a lo que te informa el gobierno, que hay que tener entre comillas todo el asunto. Nos vamos a la revista, nos vamos a los programas, nos vamos al Discovery Channel para entender las cosas de Dios. Señores, tenemos la palabra profética más segura. No te lo estoy diciendo yo, Vicente Rusildi. Te lo está diciendo Dios. Y Dios, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y dónde está la voz de Cristo? En la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Si la gente quiere saber la verdad de los tiempos y la verdad de lo que va a pasar, hay que irse a la Biblia y hay que entenderla. Porque Dios no dejó fácil entendimiento para que los incrédulos vengan y vean y sepan su plan. Realmente hay que discernir muchas cosas bíblicas para poder entender su plan, ¿verdad? Porque hoy quieren entenderla sin la obra del Espíritu Santo y no sirve de nada, porque te vas a confundir todo. Los que hayan nacido de nuevo, los que hayan tenido un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe, el Espíritu Santo que inspiró a los profetas viene a morar contigo y Él te da entendimiento sobre la palabra de Dios. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios. Está establecido el versículo en la Biblia. Entonces, si yo quiero saber realmente cuál es la voluntad de Dios para esta creación, me meto a estudiar y pregunto y analizo y checo y doy con la verdad. Pero si quiero que me llegue por obra de magia, pues estamos muy equivocados, hermanos. Hay que meterse a estudiar la palabra de Dios para entender los tiempos proféticos que estamos viviendo y para entender cuál es el plan de que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, fíjense muy bien, la palabra profética más segura, a la cual tienes que estar atento. O sea, aquí hay un mandato. Tienes que estar atento a la palabra de Dios, ¿verdad? Como una antorcha que te alumbra en un lugar oscuro. Si esto se pone negro, oscuro, pues un cerillito te va a dar con la puerta. La palabra de Dios es una guía. Es como una antorcha en un lugar oscuro. Vale oro una antorcha en un lugar oscuro. Imagínate que te quedes encerrado en una cueva y está todo oscuro y te encuentras por ahí un encendedor. ¿No vale oro el encendedor? Pues aquí la antorcha es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Malamente no nos dirigimos a la palabra para entender estos tiempos proféticos. Ahora, hasta que el día esclarezca. ¿Eso qué es? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pues es la venida de Cristo. Esto se va a esclarecer. Toda esta confusión que hay dentro de los mismos cristianos y más entre los incrédulos, un día se va a saber toda la verdad. Y un día va a llegar la justicia aplicada a este mundo y un día todo se va a poner en su lugar y todo se va a esclarecer. Y es la venida de Cristo, que claramente de eso se va a tratar estos programas, ¿verdad? De la venida de Cristo. Entonces, muy bien, dejando estas bases muy claras, que son muy necesarias para entrar a estos temas, vamos a hablarles de los temas que vamos a estar hablando. Va a ser una serie de mensajes, de temas que son alrededor de 16, y a lo mejor podemos
hacer algunos ajustes si se va a 20 programas, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando. Pero, sin duda, lo que quiero hacer con estos temas es que quede muy claro lo que sigue. Porque claramente este tiempo que estamos viviendo no para aquí, ¿verdad? Esto sigue hasta que se cumpla todo lo que la Biblia tiene establecido. Entonces vamos a dejar bases, pero para que ustedes después se metan a estudiar más a fondo, porque en media hora es imposible explicar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el primer tema que vamos a ver es: nada pasa sin el permiso de Dios. Tenemos que entender eso, porque es una confusión entre los mismos cristianos. Oye, ¿esto es un juicio? ¿O esto es obra de Satanás? ¿O esto es obra...? ¿Qué está pasando? Y sin duda aquí lo que tú tienes que estar seguro, así como Dios no deja un pajarillo sin alimento, porque lo establece la Biblia, o sea, un pajarillo no se queda sin alimento, así como Dios pone atención en eso. ¿Ustedes creen que una pandemia de este tamaño, que tenga una trascendencia mundial, una situación sin precedentes, Dios haya estado sentado? ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Mira, hubo una pandemia. Es una desubicación tremenda pensar de esta manera. Dios permitió esto y tiene propósitos bien específicos para eso. Y eso es lo que vamos a ver, esos propósitos específicos en este programa, que seguramente va a ser el lunes, ¿verdad? El siguiente programa, por favor, Mariana, ¿me puedes ayudar a leer? Dice, si conoces tu Biblia, no debe sorprenderte la situación actual del mundo. Muy bien. Cada uno de nosotros, fíjense, el primer programa va a ir más enfocado a que la gente que no está cerca de Dios se acerque. Y nosotros mismos, el programa te va a ayudar para compartirlo, para que se lo mandes a las personas que no están cerca de Dios. Y esto va a ayudar a que se acerquen, ¿verdad? A ponerlos claros con la situación. Hoy más que nunca la gente está vulnerable, ¿verdad? Hoy más que nunca necesita oír cosas congruentes, ¿verdad? Entonces, claramente estos programas se hacen por amor a las almas, no hay otra motivación. Porque aquí podíamos nosotros estar en la casa a gustos, haciendo una carnita asada o haciendo otras cosas. Pero tenemos una responsabilidad muy fuerte con Dios. Tenemos que la Biblia comenta, presentarse a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo te vas a presentar tú con Dios? Porque si tenemos fe, porque si hablamos de muchos milagros, pero a la hora que te dice, oye, vas a estar enfrente de Cristo dando cuentas, pues se te hace como una situación que no va a pasar. Pues te aseguro que va a pasar. Te lo aseguro. No porque digo yo, está establecido en la palabra. ¿Cómo vas a llegar? Y precisamente el segundo programa, que es, si tú conoces la Biblia, no te debe sorprender los tiempos. Precisamente estos principios de dolores es para que nosotros, o sea, un cristiano que está en confort y que digo, yo ya recibí a Cristo y pues ahí me la paso, ahí voy a la iglesia, realmente no es una actitud que Dios quiere. Y eso es lo que vamos a dejar claro en el segundo programa, ¿verdad? Es más que nada para los creyentes, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ya entrando en tema fuerte, vienen una serie de temas, que si me puedes ayudar a leerlos hasta el 9, por favor. Viene un tema que son señales y profecías bíblicas, porque ahora déjenme poner claro esto, porque, oye, es que hubo un terremoto por allá, ya viene Cristo, y los incrédulos dicen, pues siempre ha habido, hoy no, pero más, no, pero la tecnología hace que te enteres, la tecnología hace que te enteres más. Entonces, no es que haya cambiado el mundo, sino que la tecnología, por lo que esta generación se cree Dios, ¿verdad?, es la que nos ayuda a enterarnos de las cosas. Pero deben comprender que no es una profecía, no es una señal, no son 4 o 5 señales.
es un conjunto de todo un escenario político mundial, militar, en la sociedad, señales políticas, no, es todo un conjunto, más las señales de la naturaleza, más señales que apuntan a que los tiempos proféticos son de que esta generación vive la venida de Cristo. No es algo aislado, hermanos. Por eso, hoy estudiar poquita profecía y determinar lo que el tiempo, en lo que está pasando hoy en día, no es nada, es toda una serie de acontecimientos que se están presentando y que se están cumpliendo, escenarios que la Biblia escribió hace 2000 años, se están cumpliendo hasta ahorita. Y eso, los que están pendientes de la profecía bíblica, no les sorprende, porque lo han ido viendo, han estado alertando y muchas gentes dejan los temas de lado. Pero ahora, cada vez que esto se vaya agudizando, van a poner atención, ¿verdad?, a estos temas. Y por favor, Mariana, me ayudas a leer. Cada programa vamos a ver un tema de estos, por favor. El tercero sería Apocalipsis, la señal por excelencia. Muy bien. Hay teólogos muy reconocidos que están muy al pendientes de la profecía bíblica, que comentan que la mayor señal de que esta generación vive el arrebatamiento de la iglesia es la restauración de Israel. Y créanme que yo por varios tiempo también dije, es la profecía más importante, y muchas veces hablé en las conferencias sobre esta profecía porque la consideraba la más importante. Pero hay una que le antecede, que es entender el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis marca un escenario mundial para cuando la ira de Dios se vaya a derramar sobre la tierra. Hay un escenario que se tiene que cumplir, que no se pudo dar hace 100 años, no se pudo dar hace 200 años. El escenario está cumplido del Apocalipsis, y eso es lo que vamos a explicar, porque es una bendición entenderlo. Porque cuando se está perdido en el libro del Apocalipsis, claramente no dimensionas el tiempo profético que estamos viviendo. Entonces, el tercer programa vamos a hablar sobre este punto, ¿verdad? La historia de Israel, bueno, los que hemos estudiado un poquito de la historia de Israel a través de la Biblia, a través de como la historia secular, hemos visto cómo Dios desde los ha llevado a estar cautivos, los ha llevado a estar nuevamente en Israel, otra vez desobedecen, otra vez cautivos, pero en 1947, muy bien, en 1948 ya se consolidan como una nación nuevamente, y desde entonces hasta ahora, si ustedes pueden checar videos en YouTube y en muchos lugares, se pueden dar cuenta que realmente Dios los ha prosperado increíblemente desde que han sido constituidos nación hasta el día de hoy. Y pues hay muchas historias, ¿verdad?, de que los han tratado de destruir y no han podido, y Dios siempre ha sido como su protector. Muy bien, pues excelente presentación del cuarto programa que tendríamos. Ahora, fíjense lo que les decía hace rato. O sea, una situación como cristianos es que si tenemos mal interpretada la palabra de Dios, pues también así podemos estar viviendo toda nuestra vida de cristianos. Y créeme que no determina salvación, porque la salvación la determina que tengas a Cristo en tu corazón, que realmente estés arrepentido, que tengas una verdadera fe y eres salvo, eres justificado. Pero realmente la voluntad de Dios es que crezcamos en conocimiento de Él. Que cada vez crezcamos en... Y si algo está mal interpretado, pues claro que por esa área no vas a estar creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, lo vas a conocer menos. Pero, por ejemplo, déjenme, les digo la importancia de esto que les estoy hablando con relación a este tema de la restauración de Israel. Sabemos muchos que estudiamos profecía. Muchos sabemos de que en 1948 se cumplieron más de 1000 profecías en la Biblia. Tremendo. Tremendo. Esa fecha fue el cumplimiento de muchísimas profecías bíblicas, porque Israel estaba exiliado. Era imposible
que se pudieran constituir como nación tendría que ser de una forma de un milagro. Y se hizo en 1948 y se cumplieron miles de profecías. Pero ¿saben qué es tener mal interpretado? Hay muchas personas, cristianos, que piensan que en 1948 no se cumplió ninguna profecía por tener una postura diferente en profecía. Imagínense la calamidad, porque eso trae varias cosas. No estamos hablando de temas que involucren salvación. Pero yo sí les digo una verdad importante. Sí va a tener consecuencias eternas. El que llegues con menos conocimiento, con más conocimiento, va a haber consecuencias eternas, ¿verdad? Porque claramente, pues, conoces menos a Dios, ¿verdad? Y la voluntad de Dios es que le conozcamos, ¿verdad? Entonces, si eres salvo, pero cuando lleguemos a dar cuentas a Dios, va a haber premios y va a haber coronas y vamos a estar ante un tribunal de Cristo dando cuentas, ¿verdad? Y créanme que sí va a tener consecuencias. Debemos ser responsables sobre tener la mejor interpretación bíblica. Ahora, muy bien, seguimos, por favor. El quinto punto es la apostasía. Muy bien, algo que nos puedas decir de la apostasía. Híjole, yo creo que ese programa de verdad no se lo pierdan. O sea, no se pierdan ninguno, pero específicamente la apostasía es algo que debemos de estar muy pendientes y que debemos de tener muy claro lo que significa, muy clara la advertencia bíblica conforme a que no te vayas con esa corriente de la apostasía y de verdad ese día separen todo y las que somos mamis dejemos por ahí a los niños porque debemos de estar bien atentos a ese punto, ¿verdad? Los que no saben lo que es la apostasía es que se va a hacer una sola religión, que todas las religiones van a decir como que, ok, todas alabamos al mismo Dios, pero nosotros sabemos que, si me equivoco aquí que me corrija mi marido, A ver. pero nosotros sabemos que seguir a Cristo no es una religión. Seguir a Cristo es seguirlo a Él, seguir su palabra, empaparnos de su palabra, tener un compromiso de vida en el día a día que no tiene mucho que ver con una religión, sino con una relación con Jesucristo. Muy bien, bien explicado otra vez. ¿Se han servido las conferencias? Sí, pongo atención. Muy bien. Ahora, ¿por qué la apostasía? Porque a la iglesia de Tesalónica se habían confundido, pensaban que Cristo ya había venido. Dice por la palabra de Dios en la Reina Valera que se confundieron porque pensaban que la venida de Cristo estaba cerca. No, pero si te vas a la traducción original, ellos pensaban que Cristo ya había venido y se habían quedado. Hay que estudiar a fondo, ¿verdad? Pero dice Pablo, tranquilícense, o sea, no va a venir Cristo sin que antes se presente la apostasía. Por eso tenemos que ver dentro de las señales proféticas, dentro de lo que vamos a ver para determinar de que Cristo está a las puertas, tenemos que ver este tema. Ahora, una persona que no entiende la apostasía, porque son partes duras de la Biblia que no cualquiera las quiere estudiar, se encuentra muy vulnerable en los tiempos que estamos viviendo. Porque Satanás y sus demonios y sus espíritus y la gente que está trabajando para él y la gente que está influenciada por él está atacando la sana doctrina. Y si no estamos advertidos, claramente nos puede afectar. Y hay un nivel de engaño que correctamente eres salvo, pero te va a perjudicar para tu eternidad. Pero hay un nivel de engaño que realmente no alcanza salvación. Entonces, si no estamos conscientes de esta advertencia, no va a venir sin que antes venga la apostasía y entender de qué se trata la apostasía, pues realmente estamos muy ingenuos ante un mundo espiritual. O sea, ¿cómo voy a pelear mi buena batalla no estando consciente de los peligros, de la clase de peligros, de los tipos de peligros que me pueden venir? O sea, es verdaderamente un tema bien importante, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver en media hora, tratar de poder, porque hice una conferencia que duró 2 horas, de hecho está en el YouTube, la apostasía, y también me faltó, o sea, es mucha información, hermanos. Vamos a tratar de que en media hora tengan pura carnita para poder aprovecharla
Muy bien, muy bien. Entonces, la siguiente señal. La tecnología. Ahora vamos a hablar de la tecnología, porque sin duda funge un papel muy importante al final de los tiempos, dado que el profeta Daniel, que escribió 750 años antes de Cristo, dijo, en el tiempo del fin, la ciencia aumentará. Tremendo, ¿no? O sea, 750 años antes de Cristo aproximadamente, y decir, en el tiempo del fin, la ciencia aumentará, y esta generación, si hay una generación que ha visto que la ciencia aumente, pues es esta. Se juntan muchísimas profecías. Entonces, es necesario ver y analizar, y cómo esta tecnología, que ahorita, pues mira, ahorita la estamos ocupando, los fuertes no los va a vivir. ¿Ok? Entonces, siguiente tema, por favor. El tercer templo. Tercer templo es un tema que tenemos que ver aparte, porque hay que entenderlo muy bien. Pero déjenme les digo, si la nación de Israel no se hubiera constituido nación, por consecuencia no se hubiera podido construir un tercer templo. Pero ahí va la profecía avanzando, se constituye nación, los enemigos los quieren volver a sacar, no pueden, se hacen de más tierra, aparte se vuelven prósperos y empiezan a planear su tercer templo, que está establecido en el Apocalipsis. ¿Ok? La Biblia marca que habrá un tercer templo construido, porque les han destruido dos templos. Han tenido un templo, se los derrumbaron, luego otro templo, a través de la historia se los derrumbaron, y tienen 2000 años sin templo. Pero qué raro, el Apocalipsis hace 2000 años escribe y dice, en la época del fin va a haber un templo construido. Entonces imagínense la importancia de estar atentos de esto. Hay una página de internet que te dice todos los avances que los tiene. Prácticamente están listos para cuando les den la orden y construyen el templo. Y esto nos ayuda a entender los tiempos proféticos. Muy bien. Y las señales, por último, políticas. Las señales políticas. Sin duda, toda esta organización de que antes pues el gobierno lo que haga no nos importa. Pero ahora, fíjense, estamos al pendiente de lo que nos dicen y de qué van a decir al día siguiente, porque nos tienen prácticamente a su merced, ¿verdad?, de lo que ellos digan. Y luego este gobierno pensamos que es independiente y no, está ligado a una situación mundial. Y toda la situación política tiene un escenario para el final de los tiempos. Y eso está establecido en la palabra de Dios. Cristo dejó señales políticas, señales militares, señales con Israel, señales en la naturaleza, señales en la sociedad, señales en la religión, señales en la ciencia, para determinar que una generación va a vivir el arrebatamiento. Entonces, no podemos estar ingenuos a tanta señal. Por eso también es importante ver y entender las señales políticas, ¿verdad? Y ese es el 9º tema. Perfecto. Entonces ya más o menos vamos viendo de qué se van a tratar estos temas. Ahora nos vamos al siguiente, porque les dije que eran 16 programas. Después de ver y estar conscientes que realmente esta generación puede vivir el arrebatamiento de la iglesia, tenemos que entender el siguiente tema, por favor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como creyentes al ver tantas señales cumplidas? Perfecto. Porque yo les puedo decir, hermanos, que hay mucha gente, y olvidemos de lo espiritual, en lo terrenal, que con la información toma decisiones incorrectas. Y teniendo la información, ahora no teniéndola, o sea, no teniendo la información, pues claramente vas a tomar decisiones incorrectas, a menos que tengas mucha suerte, ¿verdad? Pero teniendo la información, toma decisiones incorrectas. ¿Qué vamos a ver en este tema? O sea, ¿cuál es la actitud que agrada a Dios al ver que estamos conscientes de tanta señal, ¿verdad? Porque claramente, pues a lo mejor un 80% de cristianos, 90% de cristianos, bueno, a lo mejor me fui muy alto, 70% de cristianos
está tomando una actitud incorrecta ante esta situación. Y todo por muchas cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es este programa de cuál debe ser nuestra actitud para enfrentar estos tiempos? Porque tú dices, ay, ojalá se acabe. Siento decirles que la Biblia no marca que las cosas vayan a ir mejorando. Y esto, lo mejor que nos puede pasar es tomar la actitud bíblica para que lo podamos aprovechar. ¿Comprendemos esto, hermanos? La importancia de este programa número 10. Perfecto, qué bueno. El siguiente programa, por favor. El siguiente sería Estrategia y perfil del anticristo. ¿La iglesia lo conocerá? Tema trascendental y con mucha confusión. Y aquí vamos a dar las bases bíblicas para entender que la iglesia no conocerá al anticristo, ¿verdad? Vamos a ver su perfil, ¿verdad? Porque hay mucha información del perfil del anticristo y hay mucha información de su estrategia. Entonces, claramente no puede faltar este tema en esta serie de programas. Tenemos que conocer cómo la política, cómo los poderosos de este mundo están preparando el camino para que el anticristo entre y el mundo lo reciba con los brazos abiertos. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender por qué, porque si lo entiendes, pues claramente sabes lo que está pasando en el mundo. Tiene un propósito. Miren, al principio de esta pandemia, hermanos, estaba el argumento, oye, pues es ocasionado accidentalmente o realmente lo crean los humanos. Y a medida que va pasando esto, el porcentaje estaba más que es por obra de la casualidad, que es murciélago, pero a medida que va pasando el tiempo, ya hay más gente que está pensando que esto fue ocasionado. Y los que traemos la información bíblica desde el principio, sabemos que puede ser algo provocado. Siempre. ¿Por qué? Porque hay una agenda, hay un misterio de iniquidad. La Biblia lo informa, que es de maldad, que es de malicia, que está operando. Pero la gente anda ingenua con eso. No, yo no quiero saber las partes feas de la Biblia. Hay un misterio de la iniquidad operando. Y ellos sí trabajan, hermanos. No como nosotros los cristianos que estamos bien apaciguaditos. Sí. Les aseguro que los siervos de Satanás están trabajando a marchas forzadas. Y hay un misterio de la iniquidad operando, que el mismo Cristo nos lo anticipa, el mismo Pablo nos dice. Hay un misterio de la iniquidad. ¿Y qué es La maldad operando en su máximo, una macromaldad, ¿verdad? Operando. Y si pensamos que esto es por obra de la casualidad, pues que se les vaya cambiando un poquito la perspectiva, ¿verdad? Entonces, porque estábamos explicando, ¿cuál tema? El anticristo. El anticristo. Muy bien. Entonces tenemos que saber cuál es su estrategia, porque le va a ayudar la política, le va a ayudar las empresas superpoderosas mundiales e internacionales, y le va a ayudar el falso profeta, que sin duda, si la apostasía te llegó a todo lo que da, te vas a ir muy engañadito con el falso profeta. Y eso es lo que vamos a hablar en ese programa. Muy bien, ¿cuál es el siguiente, por favor? Arrebatamiento. Y sin duda, pues el evento que espera la iglesia es el arrebatamiento de la iglesia. Así es. Entonces no puede quedar fuera de esto. Tenemos que entender qué es el arrebatamiento de la iglesia. Y lo vamos a explicar de manera muy general y cuáles son los propósitos de por qué Dios diseña el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver dónde está establecido en la Biblia y vamos a ver por qué Dios lo diseña y con qué finalidad, ¿verdad? Y siguiente tema, porque no sé cómo andamos de tiempo. ¿Cómo andamos de tiempo? Mal. 8:20. Pues bueno, ya nos alargamos, pero ya vamos a terminar, ¿verdad? ¿Seguimos? Dice, el siguiente es evidencias bíblicas del por qué sucede antes de que Dios determine desatar su ira sobre la tierra.
Bueno, evidencias bíblicas de por qué sucede antes de que Dios determine desatar su ira sobre la tierra. Hay unos juicios de Dios determinados en el Apocalipsis que están establecidos del capítulo 6 al 18. Y es un panorama donde Cristo lo describe como el mayor sufrimiento en la historia de la humanidad. Y Daniel también lo describe como el mayor sufrimiento en la historia de la humanidad. Entonces, hay mucho debate, hermanos, si el arrebatamiento sucede antes de esos juicios, a mediados de esos juicios o al final de esos juicios, ¿verdad? Y aquí vamos a determinar que nos vamos antes. Y ese programa va a ser para verla, necesarísimo por la etapa de confusión que hay, ver toda la evidencia bíblica rapidito, porque unos dicen, pues ¿dónde dice que nos vamos antes? Pues te les voy a demostrar dónde dice. Claro, en este programa les voy a demostrar la información bíblica que dónde dice que nos vamos antes. ¿Ok? Para que no seamos fácilmente movidos de nuestra manera de pensar. ¿Verdad? Porque unos dicen que el arrebatamiento es una doctrina reciente. ¿Ok? Es una doctrina reciente que hace 200 años se le ocurrió a alguien. Y hay un documento que se enseñó en el año 300 antes de Cristo por Efraín el Sirio. Entonces, de primera, eso descártalo. Cuando te digan que es una doctrina nueva, descártalo. Y eso no es la evidencia que vamos a dar. La que vamos a dar es la bíblica, ¿verdad? Bueno, muy bien, ya, me callo con eso. Después de eso... Los juicios de Dios. Los juicios de Dios sobre la tierra, un programa muy duro, pero necesario. No lo quieren tocar las iglesias, pero lo vamos a tocar. Vamos a describir de manera muy general los juicios, porque una vez hice una conferencia sobre un juicio nada más. Duró 3 horas. Tomás hablar de un juicio. Claramente se lleva tiempo explicar cada uno, pero vamos a hablar de los 21 juicios rápido, para que vean más o menos lo que Dios tiene preparado para cuando vaya a derramar su ira. Que muchos dicen, no, los juicios ya se están viviendo. No, hombre, papá, no sabes lo que dices. No has estudiado los juicios, ¿verdad? Muy bien. Y por últimos 2 temas. Segunda venida y milenio. Segunda venida de Cristo, que hay mucha información, que no es el arrebatamiento. La segunda venida de Cristo, vamos a ver todo lo que constituye la venida de Cristo, porque son muchas cosas, ¿verdad? Y después de la venida de Cristo, viene Él dentro de muchas cosas, hermanos, que vamos a ver en el programa 15. Vamos a hablar del milenio en el programa 16, porque es lo que va a establecer Cristo en su segunda venida, ¿verdad? Dentro de muchas cosas que va a hacer, Él va a poner en el mundo la paz esperada, la justicia esperada, y ahora sí, las promesas que tenemos nosotros tan grandes en la Biblia, de que todo será color de rosa, se van a cumplir en el milenio. Y muy bien, hermanos, espero he dejado muy claro de lo que se va a tratar esta serie de temas, ¿verdad? Y pues echarle ganas, media hora todos los días, ¿verdad? A partir del próximo lunes. Y por favor, compartan estos programas, ¿verdad? El amor por las almas es lo que nos debe mandar ahorita. Y Mariana nos va a despedir, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar y pues también que te despidas de los que nos escuchan. Pues muchas gracias por acompañarnos. Pues aquí los esperamos el lunes, si Dios así lo permite. Como siempre lo hemos dicho, si Dios quiere, aquí estaremos. Estamos, como lo dice Vicente, realmente lo que hacemos es por amor. Sabemos de dónde nos acoge Jesucristo, sabemos de lo que nos salvó Jesucristo, y en la medida de lo posible el tratar de llevar ese mensaje a los demás, que de la misma manera que si Dios quiere, aquí estaremos. Estamos, como lo dice Vicente, realmente lo que hacemos es por amor. Sabemos de dónde nos acoge Jesucristo, sabemos de lo que nos salvó Jesucristo, y en la medida de lo posible
el tratar de llevar ese mensaje a los demás.